no sabemos, por ejemplo, si a los 3 años de iniciado el plan, que tiene un enfoque eminentemente agrícola, por poner un ejemplo, el fenómeno del niño o la niña afecten tan grandemente nuestros cultivos o nuestra producción que tengamos que ver la necesidad que de otro ente productivo territorial pueda apoyar o pueda coadyuvar a cubrir un poco la pérdida que se ha generado por este impacto climático. Entonces, esto posiblemente es algo que no se encuentre previsto dentro de la planificación, pero que será necesario flexibilizar para poder ir salvando estos impases, ¿no? Entonces, las ciudades o los territorios que no se planifican, al final generan más fenómenos y más problemas por esa falta de planificación. El tercer punto tiene que ver con esta planificación, ¿no? Una planificación adecuada, flexible, inclusiva y sostenible tiene un alcance de largo impacto, ¿sí? Eso quiere decir que este alcance que genera la planificación promueve el territorio y le da un horizonte, una línea al cual yo quiero llegar. En este caso lo menciona el PNUD a 10 años. Si el plan, por ejemplo, es quinquenal, será 5 años, o dependiendo del enfoque que se le dé, incluso puede ser anual, ¿no? Para las municipalidades, por ejemplo, que ellos realizan su plan estratégico anual, ¿verdad? También pueden ser la identificación de grandes temas que se encuentren inmersos dentro de un plan más grande y que sean prioridad de abordar. Entonces, todo lo que tiene que ver con planificación y una planificación sostenible asegura el impacto en el tiempo. Esto tiene que ver, este modelo y esta planificación tiene que ver con la forma en la que nosotros preveemos que se vea nuestro territorio. Y este es un ejercicio nuevamente que les pediré realizar en cuanto a que identifiquen cómo ven su territorio en 5 y en 10 años, ¿no? ¿Cuáles son estos aspectos que ustedes creen que son importantes de promover? ¿Sí? Aquí se mencionan 4 puntos en los cuales podemos pensar cómo se vería nuestro territorio en estos periodos, ¿no? Primero, la vivienda. ¿Cómo vemos que se desarrolla la vivienda en nuestro territorio o en nuestro municipio? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la materialidad de la vivienda actual? Puede ser vivienda rural o puede ser vivienda urbana. La vivienda rural presenta déficit de materialidad, si presenta pisos de tierra, paredes de bareque, tiene algunas vulnerabilidades, por ejemplo, paredes de adobe que posiblemente en algunos ambientes dan paso a la cría de chinches, ¿verdad? Que luego generan esta enfermedad del mal de Chagas, que provoca una inversión en salud mucho más grande, que posiblemente sea incluso mayor que la inversión que podría traducirse en el mejoramiento de las condiciones físicas de la vivienda para no producir este costo en salud. Entonces, esto tiene que ver con, un ejemplo, ¿no? La vivienda. O la vivienda urbana, la vivienda precaria urbana. ¿Cómo se está configurando los asentamientos precarios dentro de nuestro territorio? ¿De qué están hechas sus viviendas, ¿no? En el área metropolitana es mucho más sencillo de identificar, ya que la gran cantidad de asentamientos precarios sí están construidos con materiales, digamos, que tienen cierta duración. Inclusive la lámina, aunque presenta aspectos de habitabilidad no adecuados, sí presenta una durabilidad mayor que, por ejemplo, asentamientos precarios cuyas viviendas están hechas con desechos, ¿verdad? Bolsas de basura, botellas, etcétera, están atentando contra la integridad física de la persona y al mismo tiempo tienen o significan un riesgo en caso de un acontecimiento natural de que esta casa no soporte los embates naturales, entonces de una lluvia, por ejemplo, y pueda ceder, ¿sí? Teniendo un coste humano. Entonces, la vivienda. Lo mismo puede suceder con el empleo, tema que hemos hablado ya ampliamente, o incluso la accesibilidad o la asequibilidad, siendo la accesibilidad a la forma que yo tengo para poder obtener un bien, un servicio, llámese un bien material, un servicio, inclusive una vivienda, como yo puedo acceder a esa vivienda. Y luego todo esto desemboca en la forma en la que
se prevé la calidad de vida y que esta calidad de vida tenga que ver o se relacione con una planificación que demande un uso de suelo con densidades específicas, espacio público de calidad y un diseño adecuado de infraestructuras y servicios. Este diseño tiene que estar de acuerdo con los requerimientos de los ciudadanos y por tanto promoverá el medio para ofrecer una mejor ciudad y un mejor territorio. Entonces, conocer ese modelo, preverlo, imaginarlo, incluso soñarlo, de manera de poder incluirlo en una planificación estratégica consensuada, nos permitirá tener un horizonte al cual deseamos llegar. Un quinto punto hace una reflexión a esta buena planificación, diciendo de que favorecer a un solo sector, por ejemplo, la vivienda o el conjunto de viviendas en un hábitat, también tendrá una implicación territorial. Y lo explico, ¿no? Un asentamiento precario, por ejemplo, que tenga grandes índices de violencia social y que por tanto tenga un estigma en cuanto a que en esa zona es peligroso pasar de noche, no se pueden poner cierto tipo de negocios, ¿verdad? Porque corren el riesgo de tener algún tipo de altercado con la estructura delincuencial de la zona, que es un estigma también, un estigma social, cae en la degradación de esa zona, ¿sí? Pero si yo invierto positivamente, no solamente invierto en capacidades, en dinero, ¿no? Sino que también capacidades técnicas y en capacidades o en estrategias de sensibilización y de cohesión social, ese entorno va a mejorar. Y en la medida de que ese entorno mejore, el beneficio se replicará a las zonas adyacentes a esta zona, ¿no? Entonces, municipios que tienen un gran asentamiento precario, por así decirlo, que mejorará también las zonas circundantes a este. Entonces, ese efecto replicador en todo el territorio favorecerá indirectamente a la economía. Se volverá un espacio con mejores condiciones para la inversión, con mejores condiciones sociales, que al final atraerán más personas o por lo menos lograrán la permanencia de los habitantes que ya se encuentran en nuestro territorio. Esto lo hablamos en la primera semana cuando dijimos de que hay una gran masa de personas que se mueven a otros territorios en busca de mejores oportunidades que no tienen en los propios. Entonces, al mejorar el territorio de esta manera, con esta forma de replicabilidad, estamos también garantizando que la mano de obra, o sea, la gente, se quede para promover la empresa y la inversión que indudablemente llegará al municipio. Luego, hablar sobre la participación y la inclusión ciudadana dentro de este sistema, dentro de esta visión de planificación. Este marco de participación favorece a las relaciones, ¿verdad? A las relaciones entre empresa y municipalidad, o entre municipalidad y grupos sociales, o incluso dentro de la misma grupos sociales y la empresa, ¿verdad? Podría mencionar la Fundación Pablo Tesac, que es una empresa que nace de la responsabilidad social empresarial de una empresa nacional importante y que tiene como objetivo la cohesión social para la mejora del entorno, en este caso de Ciudad Delgado. Entonces ellos promueven campañas sociales, promueven torneos deportivos, promueven sensibilización a jóvenes, promueven campañas de tecnificación, por ejemplo, en economía y planificación familiar, para estabilizar un poco las circunstancias, las situaciones del entorno y que se vuelva, en este caso el municipio de Ciudad Delgado, un lugar mejor para poder generar inversión. Entonces, así se promueve con inclusión social todo este tipo de planificación. Incluso las municipalidades son el mejor ambiente o el mejor espacio para poder reflexionar de manera transversal todos estos temas con todos estos actores. Igualmente, considerar a la academia como este aspecto o este actor neutro que busca el bien común
tratando de homogeneizar las visiones de todos estos actores. La participación de la academia siempre será una herramienta adecuada para poder llegar a un diálogo consensuado. Un séptimo punto habla de alcanzar una economía de escala al ampliar la perspectiva territorial, en el sentido de relacionar de mejor manera la escala local, ¿verdad? Ya sea esta urbana o rural, la escala de municipio, la cual va a interactuar o va a hacer interactuar lo rural con lo urbano para generar una mejor producción, y cómo este municipio, que es otra escala, encaja dentro de otro municipio más, dentro de una escala más nacional, ¿verdad? Entonces, conocer esa relación también va a promover la mejora en las condiciones de vida y mejorará, como lo hemos hablado anteriormente, todas estas ventajas competitivas y también la coordinación entre municipios o entre territorios. Un octavo punto tiene que ver con la credibilidad, ¿sí? La credibilidad que mi territorio va adquiriendo en función de las mejoras o del desarrollo que yo mismo voy promoviendo por el ordenamiento o la planificación de mi territorio. Esto tiene que ver indudablemente con una planificación de territorio que contemple todos los puntos que hemos estado viendo a lo largo de esta semana. Luego, conocer, ¿verdad? Para minimizar los impactos, que reaccionar, o más bien anticipar, es más efectivo que reaccionar. ¿A qué me refiero con eso? Que los planes paliativos, ¿sí?, o de mantenimiento suelen tener menor costo, tanto social como desgaste político como inversión económica, que aquellos proyectos que son reactivos, es decir, que reaccionan o responden ante un acontecimiento. Podemos hablar, ¿verdad?, del reparto de las cañas, por ejemplo, que es una municipalidad, es una colonia más bien muy densa, ¿verdad?, aquí en el área metropolitana de San Salvador, que fue víctima de la creación de una cárcava de más de 140 metros, ¿verdad? Estamos hablando de un costo que se genera después de la creación de la cárcava y de la pérdida de muchas viviendas, de una obra de mitigación que tuvo un impacto económico mucho mayor que si hubieran habido algunas acciones o algunas actividades o algún objetivo que pudiera ser paliativo, o sea, que fuera previo, o de mantenimiento, ¿no?, que fuera previo al hecho o al acontecimiento, que a largo plazo pudiera haber significado un coste mucho menor. Entonces, es mejor anticipar estos aspectos, escuchar estos aspectos, que reaccionar a los mismos. Y finalmente, hablar un poco de la acción y la comunicación eficaz, ¿sí? Cuando hablamos de la comunicación y de las políticas públicas, estamos hablando de una oportunidad de conectarnos y mostrar las virtudes que tiene nuestro territorio en el escenario local, pero también en el escenario nacional. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a comunicar, o la imagen que nosotros vamos a dar a lo micro, o sea, a lo local, a lo meso, o sea, a la parte territorial, a lo macro, ¿verdad?, que sería al aspecto nacional, e incluso a los aspectos a los niveles más internacionales? Podemos mencionar algunas consideraciones interesantes que surgen de esta comunicación, de un aspecto cultural específicamente para el ejemplo, que es la celebración de la Semana Santa, ¿no? Hay 3 ciudades donde la celebración de la Semana Santa es mundialmente reconocida como muy importante, ¿verdad?, siendo la primera Sevilla en España, la segunda Antigua Guatemala y la tercera acá en Sonsonate. Entonces, saber que nosotros tenemos ese ranking, ¿verdad?, comunica de mejor manera todo este aspecto cultural que este territorio representa. Entonces, por tanto, el territorio deberá de actuar en reacción a esa buena imagen que tiene a nivel internacional, en este caso del ejemplo, para poder reaccionar y recibir a todo este flujo que en este caso responde a personas enfocadas más al turismo,
en cierta fecha específica. Como este ejemplo, podemos mencionar muchos más de esta imagen que se genera en el territorio. Por tanto, necesitamos coordinar todos los aspectos de la planificación para que sean consecuentes y coherentes con esta imagen que nosotros queremos promover y con cómo queremos promoverla, con estos aspectos de la comunicación. Por tanto, tenemos entonces estos 10 puntos que solamente son la punta del iceberg en lo que tiene que ver con la planificación del territorio sostenible, ¿sí? Pero la gran moraleja, digamos, de todos estos puntos, de todas estas visiones que la comunidad internacional, o en este caso las Naciones Unidas, generan para los próximos 10 años, está concentrado en el mejoramiento de la calidad de vida y de las capacidades de las personas y de la integralidad de los programas y de los proyectos de planificación hacia todos los estratos de la sociedad y reduciendo los impactos sociales y reduciendo los impactos naturales en pro de la producción económica local y la producción económica nacional. Con esto damos fin a este tema del desarrollo sostenible del territorio y a las discusiones del módulo 1. Entonces, siempre les pido que podamos movernos hacia los foros para poder comenzar a discutir sobre estos temas. Muchas gracias y nos vemos en las sesiones presenciales.